audio y todo, Sí. audio del celular. Grábalo pues, no, pues nada. Estoy grabando. Pero completo hasta que. Ya, pero, ¿Alguna o sea, pregunta, algún comentario? grabas y me pasas completo del audio. A YouTube lo voy a el material subir. que les he subido Pero ¿por qué no al empiezas? Zoom, Porque no sé es si una lo han hora visto. pues de sesión. Por eso, ya me ves el link. ¿Lo vieron? No me ¿Vieron sale el algún link otra vez. problema? Eso necesito No que me hice. comenten ustedes, ¿no? Sube si me envías. Sé que Si por hay envío, problemas o no hay problemas, para que vayamos mejorando, ¿no? Pues vamos a O vayamos, no sé, sanando las observaciones que hay. Puta, me siento mal por haberle pegado. Si no hay, entonces vamos a continuar. Bien, no hay, entonces ya. Comencemos. Vamos a continuar con el tema de vectores. Obviamente vamos a dividir la clase en una parte teórica siempre de los temas, que nos faltan el tema de, bueno, nos falta mucho todavía, pero vamos a empezar por el tema de el método de triángulos y vamos a hacer algo del método por descomposición y composición de vectores, ¿ya? Me gustaría hacer un problemita de polígonos del examen anterior para que ustedes vean cómo es el examen. Bien, entonces comencemos. Me dicen si está. Si se ve la pantalla. Ya se puede ver, ingeniero. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí, no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿dónde hemos quedado? Hemos visto tipos de vectores en la clase de ayer. Ya conocen los tipos de vectores, no puede, seguramente han repasado. Hemos visto también la multiplicación de un vector por un escalar, ¿no? Multiplicamos por 2 y se amplía el módulo. La suma y diferencia de vectores, estábamos en el método del paralelogramo, que ya hemos visto, y vamos a seguir haciendo todavía el problema porque siempre llegamos, nos dan un montón de problemas, un montón de vectores, esos vectores se van reduciendo y llegan a 2. Y eso resolvemos normalmente a través del método del paralelogramo. Hemos visto el método del polígono, ¿no es cierto? Es un método gráfico, también digo. Entonces, ¿qué se puede? Ya hemos visto 2 o 3 problemas, el procedimiento para resolver este tipo de problemas, ¿no? Ahora nos toca el tema del método por resolución de triángulos, ¿ya? Válido para 2 vectores concurrentes y coplanes, dos vectores, ¿no? Para vectores concurrentes y coplanes. ¿Qué se aplica? Ahí aplicamos. Tenemos un triángulo. Todo está grabando. Tenemos el triángulo ABC. Ahí tenemos 2 triángulos, ¿no? Donde el ángulo alfa aquí, por ejemplo, es menor a 90 y acá el ángulo alfa es mayor a 90. Ya, ahí estoy colocando. Son 2 triángulos. Para resolución de estos vectores, por el método de resolución de triángulos, aplicamos la ley de senos. ¿Qué consiste la ley de senos? Por ejemplo, nos vamos al gráfico. Aquí tenemos el vector A. Su ángulo de oposición es ángulo alfa. Tenemos el vector B. Su ángulo de oposición es el vector beta. Y el vector C, su ángulo de oposición es el vector gamma. Lo mismo en ambos, ¿no? Tanto con el ángulo alfa menor a 90 con el ángulo alfa mayor a 90. ¿Qué dice la ley de senos? Dice, si yo agarro el vector A, divido entre el seno del ángulo de oposición, que en este caso es alfa. Agarro el vector B, esto es igual al vector B, su ángulo de oposición es el vector beta, por tanto es dividido entre seno de beta. Lo mismo, si agarro el vector C, el ángulo de oposición es gamma, C dividido entre seno de gamma, ¿no? Esa es la ley de senos. Podemos igualar, hacemos esto, aquí son 3 términos, ¿no? Podemos igualar el primero y el segundo. 1, 2, 3. Podemos igualar 1 con 2, podemos igualar 1 con 3, podemos igualar 2 con 3.
Esta ley de senos es bien importante que la sepan. No es importante para la solución de este tipo de problemas. Y también la ley de cosenos. Aquí difiere con el método del paralelogramo. Por ejemplo, yo quiero el vector A, por ejemplo obtener este vector. ¿Cuánto es el módulo del vector A? Estoy colocando ahí con una línea, digo con un bolígrafo. Yo quiero el vector A. Es igual al vector B más el vector C menos esta vez, menos 2 veces B por C, por coseno de ¿qué? El ángulo de oposición. El ángulo de oposición del vector A es alfa. El ángulo de oposición, por eso es alfa. Si yo quiero el vector B, la segunda ecuación, esta que estoy colocando, estoy tiqueando, si yo quiero conocer el vector B, ¿a qué es igual? El vector C y el vector A, C al cuadrado más A al cuadrado, le coloco el signo menos, menos 2 veces C por A, por el coseno del ángulo de oposición. Por ejemplo, me voy a B, estoy colocando aquí, B, el ángulo de oposición es beta. Entonces, coseno de beta. Si yo quiero obtener el vector C, es igual al vector A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por coseno del ángulo de oposición. Yo veo C acá, su ángulo de oposición está alfa, gamma. Entonces coloco coseno de gamma. Ya, apréndanse esto. Vamos a aplicar en muchos problemas la ley de senos como la ley de cosenos. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Espero que esté claro. Vuelvan a leer. Dime. Una pregunta para aplicar este método de resolución de triángulos, los vectores igual tienen que hacer una forma cerrada, ¿verdad? Sí, 3 vectores cerrados. Sí, tal como está. Como están viendo ustedes. Son vectores concurrentes y coplanares, ¿no? Veamos entonces, a ver, haremos un ejemplito. A ver, vayamos a la... Hagamos un ejemplito. Este es el polígono, no lo vamos a ver todavía. Hagamos este. Bien. Voluntario. Para leer el enunciado. Inge, Dime. yo voy a leer Inge. Dale, Ramiro. Ramiro, ¿no? No, Cristian Inge. Dale, Sí. Cristian. Bien, nos dice problema número, la suma y diferencia de dos vectores forman un ángulo de 90 grados, con módulos de 40 y 30 unidades respectivamente. ¿Cuáles son los módulos de los vectores A y B? Ya, ese es el enunciado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que graficarnos, ¿no? Graficaremos, ¿no? Graficaremos. ¿Cuánto me vas a pagar? 5. Lo que te debo. Vamos a graficar eso. Las líneas. A ver, vamos a hacer un eje de coordenadas. X. Y tengo X y Y. ¿Ya? Me dice, hay dos vectores A y B que forman los resultados. Dice, no, la suma y diferencia de los vectores, la suma de dos vectores. A ver, veamos. Vamos a colocar un vector. Colocar con rojo. Este es un vector. Ahí tengo, ese va a ser el vector A.
Ese es el vector A. Siempre una flechita, ¿no? Ese es el vector A. Coloquemos el vector B. Vamos a colocar el vector B, la suma. Este es el vector B. ¿Qué les parece? Ahí. Ese va a ser el vector B. A y B. La suma, ¿cómo será? Yo tengo ese vector. La suma, método del paralelogramo, ¿no? Tengo dos vectores, método del paralelogramo. ¿Qué dice el método de paralelogramo? Una paralela. Una paralela. Paralela a este vector. Y otra paralela a este vector, el vector B. Entonces, ¿cómo será la resultante? Vamos a colocar un vector B en verde. Esa es la resultante. ¿Qué les parece? Esa es la suma o diferencia. La suma. Suma. Que vamos a llamar R1. ¿Ya? R1. Ah, mirad, ya tenemos, pues la suma y diferencia de dos vectores forman un ángulo de 90 grados con módulos de 40 y 30. Entonces, la suma tiene 40. ¿Está bien? 40. ¿Y la diferencia cómo hago? ¿Qué hago para la diferencia? La diferencia. Vamos a poner la suma. Menos B. ¿Cómo será menos B? Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces, le cambiamos el sentido, ¿no ven? Entonces, ¿cómo será el vector? Hacia abajo. ¿Está bien lo que estoy haciendo? De ese mismo modo. ¿Qué les parece? Les coloco esto. Menos B. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Inge, Dime. una pregunta. No entendí por qué el menos B está a la izquierda. El vector. ¿Por qué a la izquierda? No, a ver. Primero nos dicen dos vectores A y B, ¿cierto? Dicen la suma. O sea, la suma de los vectores A y B y la diferencia. El enunciado me dice la suma y luego la diferencia. El enunciado me dice la suma. Entonces tengo los vectores A y B positivos, ¿no? Para la suma simplemente aplico el método del paralelogramo. ¿Está bien? Donde está el vector verde, le hemos denominado R1. Su módulo es 40. ¿Ya? Ahora nos dicen, queremos obtener la diferencia, o sea, A menos B. ¿Está bien? Primero hemos obtenido A más B. Ahora va a ser A menos B. ¿Y cómo graficamos menos B? Le cambiamos de sentido. O sea, la misma dirección, pero le cambiamos de sentido. No nos cambia el lugar. ¿Qué estamos colocando? A se mantiene, pero menos B estoy graficando. Tiene la misma dirección, pero cambia de sentido. ¿Ya? Por eso menos B. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que está bien, ¿ver? Menos. Es que le estamos cambiando de sentido al vector.
que está obviamente en una misma línea de acción, tiene la misma dirección. Ahora, tenemos dos vectores, A y menos B. Se va a hacer ¿cuál es la suma de esos dos vectores? El paralelogramo también, ¿no? Entonces, vamos a colocar una paralela al vector A y otra paralela al vector menos B. Paralelo, ahí, y paralelo. Entonces, ¿cómo será el vector? Va a ser igual. Vamos a colocar con verde. Entonces, ¿listo? Eso es. ¿Qué? ¿Está ahí alguna pregunta? ¿Cuánto de módulo le voy a dar a ese vector? A menos b. Yo. Exactamente. Le voy a llamar R2 igual. Se nota, ¿no? La diferencia gráfica. Dime. Ahora sí. Mi duda iba respecto al enunciado. Dice que la suma y diferencia de dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿no sería diferente el gráfico? 90 grados, sí. Ahorita le vamos a colocar eso. Esa condición. Pero ya tenemos pues reunión ¿Cómo? en el auditorio del Aquí tiene que haber Por Zoom va a ser la reunión, 90 no va a grados. ser venir al colegio. Ahí. ¿Ve? Al vector, a la suma, que sería 1,40, y a la diferencia, que sería 2,30, No tengo estos dos vectores tienen que tener 90 grados. Un ángulo que forma 90 Está grados. teniendo, te voy a alcanzar. Ahora sí, piden cuántos A y B. ¿Tienes internet? ¿Internet tienes? ¿Ya? Entonces ahora sí, ya tenemos graficado, ya tenemos más o menos graficado. Ahora tengo que determinar cuánto es A y cuánto es B. Dile, amorcito, dile. Oye, Neida, ¿qué se llama? El B es el... Dime, Oliver. Dile al director llamarme para pedir Nada. permiso. Ya, entonces continuemos. Ahora tenemos los dos resultados, R1,40, R2,30, separados por 90 grados. Alexander. Ya puedo obtener el vector B. El Alexander. ¿Por qué? Esto es paralelo a B, esto es paralelo a menos D. Y ya puedo obtener la distancia entre Voy a la conectar a flecha Wi-Fi. del R2 con la flecha del R1. ¿Cierto? Tengo ahí un triángulo. ¿Cómo obtengo ese triángulo? La hipotenusa. ¿Cómo obtengo? Si tengo 90 grados, ¿cómo obtengo la hipotenusa? Convencer, pues. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el vector B? Sí, Sairon, ¿qué pasa? Pues? Es igual A pasar tiene a la raíz taekwondo y egipcio. de... Sí, pues, Sairon, pero ¿Cuánto? tiene taekwondo y Pues. egipcio, cuartel, R1 plaqueta, al cuadrado es R2 plaqueta. al cuadrado. Ay, de vos, ¿Cierto? papi. Y dividimos entre Estás con 2. internet gratis por ¿Se 2 entiende horas. eso? Porque no tengo. No, dale ya del wifi del Nintendo. Clases ¿De qué? de facultativo. ¿De qué? USA. ¿Por qué? Ya he obtenido B Quiero ser ingeniero. en la gráfica. ¿Dinero qué? B es igual a la raíz de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Mañana no van a cagar, pues. No vas a cagar. Reemplazamos hacer datos. nuestro Si debate. está claro eso, Pero, reemplazamos nada. datos. R1 cuánto es 40 Ay, al cuadrado más oye, ¿será que pasamos todo en la 30 instrucción? al cuadrado ¿Qué habla? No hay. dividido Sí, ya sé. Ah, yo más después de mis por clases. en raíz, ¿no? Igual En tengo, parte pues ya. superior en raíz. Pero quería. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es B? Yo después de mis clases. 25. Gracias. ¿Acaso veneno? ¿Qué? No, ¿Vas a ir a pedir permiso? ¿Vas a ir a pedir Eso permiso? es. ¿Por qué? Pedir permiso al presidente por no venir. Basta, pero no viene. Esto
Esto es Puta, 25. y con esto es uniforme, 25. ¿cómo se Total, plancha? ¿Qué me está llamando? Me está llamando la Neida. ¿no? 40 el Neida. vector resultante de 1, 30 el vector No, yo no me resultante sé, no he prestado celular. Está aquí. Sí. ¿Algo? Oye, ¿qué se llama? Pues. ¿Qué más? ¿Qué hacemos ahora? Alex. Sí, el Antonio ya le había dicho a su papá que íbamos a estar ahí hasta mediodía. Por eso nos ha dicho, dales permiso nomás, dales permiso. Dice. Ahora que me piden el vector que me dice, me determine cuáles son los módulos de los vectores ahí. Ya tengo B. ¿Cuánto será? ¿Cómo determino A? Voy a tratar de convencer ese testarudo es. El Alfredo va a ir pues, pero no va a volver aquí al colegio. Debes hacer un triángulo, pero en vez de usar el ángulo de 90 grados, usar El tarque, 45. no, el callado. Sí, Yo no soy callado. el tarque, no voy a callar. ¿Quién hablas, Alex? El Antonio, no sé, a él sí lo vamos a tratar de Sonadas. convencer con el Alfredo. Rosa, ¿de qué hablan? También puede ser. De mí solo somos 5, yo, el Tarqui, el Juan y el Alfredo. Alexander Zúcar. Dile quién es. A ver, Dime lo que has hecho hoy día. ya que nos gusta hacer Sí, ecuaciones, pero tú lo que ella diga. yo tengo una ecuación. Si yo ya sé que R1 es 40, utilizado el método Antes de del que paralelogramo, en el auditorio está. utilizo la fórmula del paralelogramo, Sí, el director. ¿cierto? Y para el tema de la Esos usos se llevaba diferencia, mi agenda, me ha dicho que tener que comprar. diferencia, menos D, también, Sí. ya tengo la Sí, resultante, me ha es llegado. tal, pero eso lo puedo resolver con el método de triángulo. Ah, es que ¿Qué nosotros dice? para la profe Gloria. Entonces ya tengo una ecuación por el método del triángulo, tengo otra ecuación por el método del paralelogramo, Ah, ya. tengo dos ecuaciones. Ya. ¿Con cuántas 5? Ya, chao. A y B. En cada una de esas ecuaciones va a estar A y B, ¿no? Entonces No me has solo las dos revisado. ecuaciones. Porque no he alcanzado a hacer. Ya tengo B. Primera vez que no presento. O sea, ya me he hecho un procedimiento de resolución. Ustedes tienen que hacerlo también, ¿no? O sea, cuando están haciendo un problema, ya hacen un procedimiento de resolución y llegan. Entonces ya tengo Si más o mañana vos no menos. vas a venir. Aplicaré. No vas a venir ni en la tarde. Tienes que venir aquí a las 6 de la tarde. Utilizando entonces, ¿qué hacemos? No vas a decir que mañana no queremos pasar clases. Mañana aquí tengo que estar. Ustedes van a pasar Pero sí, clases. sí, pero nosotros queremos, pues nos hemos pedido permiso. Ah, yo voy. Te va a patear. Paralelogramo. Estoy agresivo, estoy estresado. Ustedes se van a salvar, además en su fecha es la toma de nombre. Sí. ¿A utilizar dicho ahorita? Sí, el 26 es. Entonces, ¿qué ¿Qué viernes? Biología con la R1. vamos a pasar y filosofía. ¿Eso no va a haber clases para mí? No, ve R1 pues. al cuadrado igual Ya yo miré dónde está. Era no está A al cuadrado más B cuadrado. ¿No son 5 horas más de Wi-Fi? Sí. 5 horas. ¿Tienen a ver? B cuadrado más 2 veces A por B Tienes que pagar al mes 5 pesos. por seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Vamos a colocar aquí. Mi hermano tengo que llevar, pues él ha traído la moto. Vamos a colocar Pero igual a mi hermano, aparte del drama. o sea, ¿no? ¿Plática de química? Sí, creo, ha dejado en la fotocopiadora Alexander. Así sería, ¿no? Esa es la ecuación. Todavía ayer. ¿Está bueno? ¿Está bien? Allá, te va a permitir. Obviamente esto es igual a ¿cuánto es 0,1? Ya te va a pasar. La otra ecuación, esa es la ecuación utilizado, la suma. ¿Cuál es la otra ecuación? Esto podemos utilizar el método del triángulo. A ver, graficaremos otra vez si quieren para esta. O cómo esta es una forma de análisis. La otra forma. A ver, ¿cómo podemos hacer? O, ¿cómo? Vamos, aquí tenemos B. En módulo, ¿no? Otra vez, vamos a graficar acá.
dicho, esto es menos B. Y cosas acá, ¿no? El segundo Esto es bolsillo, creo. menos B, O en el primero. ¿no es cierto? Este vector es positivo, ha cambiado a negativo, el sentido simplemente. Ahora voy a dibujar el vector A. Ahí está. No importa, con calma, güey. Vector A, ¿no es cierto? Estoy olvidando de las flechitas que siempre hay que ver. Modo, ¿no? Bien. ¿Qué hemos dicho? Esto es menos B, este es A. ¿Cómo es la resultante de menos B más A? Gráficamente, trazo un vector, trazo un vector del inicio del vector menos B y la flecha del vector A, ¿cierto? Este es R1, R1, R2. ¿Está bien? Simplemente a un triángulo. O estoy mal. ¿Está bien, no? B, A, la resultante es R2. ¿Qué ángulo hay acá? ¿Qué ángulo hay acá? Tita. Exactamente. Tengo R2, que es 30. ¿Qué dice el método de resolución de triángulos? ¿Cuál es la ecuación? Conozco B. ¿Cómo sería la ecuación? A ver, plantearé aquí. R2 al cuadrado es igual a R2, ¿no? Quiero R2 es igual a al cuadrado. Bueno, es B al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿no? Menos 2 veces A por B. Por coseno. ¿Qué coseno? El ángulo. Método del triángulo. Signo menos. Método de paralelogramo. Signo más. Tengo esto. Ahora, ya tengo mi simplificación. ¿Bien? Tengo que obtener el vector. Tengo dos ecuaciones con cuántas incógnitas. Y esto es igual a... ¿Qué hago? Si sumo 1 y 2, ¿qué hago? ¿Qué tengo? Voy a aplicar otra vez. A cuadrado B al cuadrado más 2B más A por B. Igual a 4. Lo resta cuadrado B al cuadrado. Menos B igual, obviamente esto es 1, si esto es 1, ¿qué me da?
estoy sumando. Aquí tengo 2 veces A más 2 veces B al cuadrado, este al cuadrado, bien, tengo B que es 25, despejo A. ¿Cuánto es A? Bueno, 2 veces A al cuadrado, voy a hacer por partes. Entonces igual a 40 al cuadrado más 30 al cuadrado menos 2 veces B al cuadrado. Despejo. A está esto en raíz porque está elevado al cuadrado. El 2 pasa a dividir. Y esto me queda así, 40 al cuadrado más 30 al cuadrado menos 2 veces B al cuadrado. Al cuadrado. Dividido entre... ¿Está bien? Reemplazo datos. A es igual a raíz 40 al cuadrado más 30 al cuadrado menos 2 veces B al cuadrado. ¿Cuánto es B? 25, ¿no? 25 al cuadrado. Por todo eso dividido entre... ¿Cuánto es el resultado? 25. 25. A es 25. ¿Qué les parece? Ese vendría a ser aplicando el método del triángulo. Primero, obviamente, en la suma, el método del paralelogramo, que el otro método del triángulo. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden comprobar, si quieren, pueden determinar los ángulos entre la resultante y la horizontal de R1 y el ángulo entre la horizontal y R2, el vector R2, eso tiene que dar 90 grados, ¿no? Pueden hacer el cálculo, pueden determinar, ¿no? Todo hay que verificar, ya saben. No estoy de acuerdo. Ahora, un problema se resuelve por varios métodos, ¿no? Por varios caminos, varios procedimientos. Les digo, un problema se puede hacer por el método triángulo, otro problema se puede hacer por el método de polígono, o ambos se hacen por ambos métodos. Vamos a hacer un ejemplito también del triángulo o descomposición. ¿Alguna pregunta? Pero no sé si me podría explicar, perdón. Dime. El segundo triángulo, no sé si me podría explicar, me he perdido un poquito cuando hemos resuelto ese triángulo. Esta Sí, parte por es... favor. Claro que sí. Este triángulo, el triángulo, es este. Simplemente esto, o sea. A ver cómo hacen con rojos aquí. Esta parte. Es ese dibujito, es esa parte que hemos dibujado, una parte separada, para determinar precisamente el vector A. Entonces, este vector A es lo mismo que este vectorcito acá.
puedes dibujar también. O sea, a ver. Aquí haremos parte. Aquí haremos. El vector B, el vector A. Si nosotros tenemos los ejes coordenados de esta manera, sí. El vector B se puede también escribir de esta manera, ¿sí? Esto es menos B. Ay, no. Si tienes el... Esto es menos B. Ese es menos B. Este es A. Digo, este es B, pero positivo. Pero cuando te cambian el sentido negativo, entonces se da la vuelta, que es este. Tengo el vector A. El vector A. Este es el vector A. ¿Cómo se hace la suma de vectores? Ay, no. Estoy fallando aquí, hartísimo. Este es el vector A. En suma de vectores es inicio, flecha, otro vector consecutivo, la suma es inicio, flecha, la resultante es uniendo el inicio de la flecha, la resultante es esta. Unimos el inicio del primer vector con el final del último vector. Esta es la resultante. Eso es lo que hemos hecho. Esta es la resultante. R2. Este es el vector A. Simplemente hemos, como te digo, aplicado el concepto de suma de vectores. ¿Cierto? Hemos sumado vectores. Este más el vector A, la resultante será. Eso es lo que hemos hecho y hemos aplicado el ángulo y hemos aplicado el tema de gracias por borrar. Bien, ese sería la resolución. ¿Algún otro problemita? ¿Algún otro? ¿Sabes qué? Te va a ir aclarando a medida que vayas resolviendo los problemas de vectores. Hazlos desde el inicio. Porque hay muchos que recién están avanzando este tema, entonces tienen que practicar más. Tienen que practicar más para estar en un nivel para un examen, ¿no? Entonces, les pido más sacrificio que las personas que recién están empezando con este tema. No es complicado, pero van a ir haciendo, se les va a aclarar más fácilmente y van a entrar al examen en óptimas condiciones. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda, ingeniero. Dime. Para hallar el módulo de B, ¿por qué hacemos la operación con la resultante 1 y resultante 2? Porque tenemos la condición, la condición del problema nos dice que R1 vale 40 y R2 vale 30. O sea, R1 es la suma de los vectores A y B y R2 es la diferencia de los vectores A y B. ¿Ya? Entonces, y además nos dicen que el R1 y R2, la suma, como la diferencia, los resultados, por supuesto, forman 90 grados. Si forman 90 grados, ya sabes la hipotenusa, ya puedes obtener la hipotenusa. Entonces, lo que hemos hecho es eso. Y hemos dicho también que el módulo del vector B es lo mismo que el módulo del vector menos B, es el mismo tamaño, es el mismo módulo que tiene.
Por eso hemos dividido entre dos. O sea, R1 más R2 R1 al cuadrado más R2 al cuadrado nos va a dar la hipotenusa del triángulo. ¿Está bien? Pitágoras, como dicen ustedes. Entonces, pero como tienes vector hacia arriba, B, vector hacia abajo, B, del mismo módulo, divides entre dos. Por eso hemos obtenido, de esa manera hemos obtenido el vector B. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una duda. Dime. En el ejercicio dice, forman un ángulo de 90 grados y no sé en qué parte o si me perdí en qué parte forman esos 90 grados. No, dice, la suma y diferencia de dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Dice. La suma y diferencia de dos vectores, A y B, la suma de A y B y la diferencia de A y B forman un ángulo de 90 grados. Por eso es R1 y R2 90 grados, tienen 90 grados. Esa es la condición. Por eso en el examen también tiene que estar bien claro. Si no se la saben o están dudando, pregúntenle al docente. Pregúntenle. Diga, ¿está bien lo que estoy haciendo? El problema dice sí. Te va a decir sí. Si es de química o matemáticas, el docente te va a decir, a ver, lo voy a llamar al de la comisión. La comisión te va a aclarar. En el examen virtual, lo mismo. No tienes más tiempo, ¿no? Pero colocas en el chat, en el WhatsApp, ahí está el administrador, el de sistemas, y yo voy a estar también. Si hay alguna duda, yo les voy a decir, aclaren. La comisión, inmediatamente, aclárenle cómo es este problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, Inge, no he entendido. ¿Cómo se quedó la fórmula para B? ¿Para qué? Para B. Como la fórmula para B, para obtener B. No, te digo, es de la condición del problema, repito. O sea, me piden los módulos A y B. ¿Cuánto vale A y B? Si la suma de esos vectores A y B es R1 y la diferencia es R2, 30. O sea, quiere decir diferencia es A menos B. ¿No ve? Entonces, lo único que hemos hecho, ya tenemos un triángulo R1, o sea, formado por R1 y R2, que forman 90 grados. Y yo lo que he obtenido a través de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado, he obtenido la hipotenusa. ¿Ya? Un lado del triángulo. ¿Y cómo obtengo ese lado del triángulo? A través de R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Pero ya sé que el vector B hacia arriba tiene el mismo módulo que hacia abajo, que en el sentido negativo. Tiene el mismo módulo, ya sea A menos B. Digo, menos A menos B. Es lo mismo, el mismo módulo. Por eso he dividido entre dos. ¿Ya? Van a tener que volver a hacer este problemita y van a captar mejor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Iremos por el siguiente ejercicio. A ver, sigamos haciendo, si es necesario hacer más problemas, lo vamos a hacer, ¿ya? La idea es de que ustedes estén claros para que puedan resolver problemas de vectores. Un voluntario para este otro problema. Yo le hice. ¿Yo? Por favor. Ok. En el sistema de vectores mostrados en la figura, determinar el módulo del vector A para que la resultante sea horizontal. ¿Ya? Miren, este problema, o casi una gran mayoría de los problemas, a excepción de algunos, se puede resolver por el método del triángulo, o sea, aplicando la ley de senos, la ley de cosenos, o se pueden resolver por el método de descomposición y composición de vectores. No sé, a ver, ustedes lo van a hacer. Haremos uno para tener los resultados. Vamos a hacer por el método del triángulo que estamos ahorita aplicando, ¿no? Ya. A ver, ¿qué nos piden? A ver, dibujemos entonces otra vez el problema.
Vamos a dibujar nuevamente. Ese es el vector de 50. Este es el vector A. Más o menos estás ahí, ¿no? Ese es el vector A. Y la resultante, vamos a hacer con rojo, es la de un paralelogramo, ¿no? Paralela acá, paralela acá. Tal vez está mal dibujado, pero la idea es tal vez un poquito pero la idea es paralelas, ¿no? Paralelogramo. Paralelas. Son paralelas. Así. La idea es de que este vector R, que voy a llamar ¿sí? R, este vector R sea horizontal. O sea, que esté en el eje X, no en el eje Y, o sea, en el eje Y nada. Obviamente que aquí hay un ángulo de 53 grados. Aquí hay un ángulo de 60 grados con la horizontal. $60. ¿Qué más? Pero miren ustedes, acá hay un triángulo formado por este vector. Lo vamos a llamar, si este es A, este va a ser B, igual a 50. Este va a ser el vector A. ¿Está bien? Es el vector A. No sabemos, nos piden que determinemos el módulo. Este va a ser para nosotros 53 grados. Pita. Esto, voy a analizar este triángulo. ¿Ya? Esto lo voy a llamar alfa y esto va a llamarse beta. ¿Está bien? Si yo quiero R, ¿qué aplico? Solo quiero el módulo. Puedo aplicar a la ley de Seno. Ley de Seno. ¿Qué dice la ley de Seno? Yo quiero R. ¿Cuál es igual al seno? ¿Qué ángulo, Claudio? ¿Qué ángulo? Alfa, beta, tita. ¿Cuál? Alfa. Seno de alfa. Yo quiero B, digamos, ¿no? Siente que ya está ahí. Es dividido entre seno de qué ángulo. ¿Cuál es su ángulo de oposición? Beta. Exacto. Beta. Beta. Entonces ya saben, ¿no? Entonces, si yo quiero el vector A, ¿cuál es el ángulo de oposición? Obviamente, este es como es paralela a esta, es donde será. ¿Cuál es el ángulo de oposición? Tita. Tita. ¿No es cierto? Sí. Esa es la ley. ¿Qué dato tengo? Yo quiero A, este. Yo quiero ese. ¿Qué dato tengo? B, sí. Tita tengo, sí. Beta tengo, no. O,
fallado. R tengo, no. Alfa tengo, no. Entonces puedo agarrar el primer término, primero, este es el segundo, y este es el tercero. Puedo agarrar 2 y 3. 2 y 3. Pero me falta el ángulo alfa. ¿Cómo o el ángulo beta? ¿Cómo determino beta? Despejando. A ver. No. Creo que en el triángulo tenemos un ángulo de 90 grados, entonces sumaríamos 90 más 53 y eso nos tendría que dar un total de 180 grados y así obtendríamos beta. No, no es 90 grados. Lo que sí tengo es esto. A ver, voy a colocar con rojo para que... Y que beta sería 60. Y que rebota el ángulo de 60 grados, ¿no? No, mire, aquí tengo 60 grados. Aquí tengo 30 grados, ¿está bien? 60 más 30, 90. ¿Está bien? 30. ¿Qué ángulo hay acá? Entre la horizontal y el vector A. ¿Qué ángulo hay? ¿Cuánto? Beta. 30 grados. Este ángulo se repite acá. Este 30 se repite acá. Es el mismo. ¿Está bien? Por tanto, si este es A, ¿cuánto es beta? ¿Cuánto es beta? 30. Si es paralelo. 30. Beta es igual a 30 grados. Ya tengo beta. Y puedo obtener alfa. ¿Por qué? 53 más 30 más alfa tiene que dar 180 grados. Puedo obtener alfa. O sea, puedo obtener ya. Entonces ya tengo los datos de beta, B, tita. Entonces ya directamente, utilizando el método del triángulo o la ley de senos, ya obtengo el valor de A. El valor de A, utilizo 2 y 3, ¿no? A es igual entonces a B. El seno de 30 pasa a multiplicar. Seno de tita dividido entre el seno de beta. Reemplazando datos, B es ¿cuánto? 50 por seno de tita. ¿Cuánto es tita? 53 dividido entre seno de beta. ¿Cuánto es beta? Seno de 30. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto es el resultado? 79,83. ¿Cuánto? 86. 79. 86. 86. Ese vendría a ser el resultado. ¿Qué les parece? Se puede hacer también por el método de descomposición y composición de vectores, ¿no es cierto? Y una pregunta, por favor. Dime. Bueno, nos pone que tiene que ser la resultante horizontal, ¿no? Pero en el gráfico también nos pone una línea vertical. Entonces, cuando nos los pone así, nosotros tenemos que asumir sí o sí que es perpendicular, o sea, que toma 90 grados. No. No tenemos que asumir nada. Siempre y cuando en el enunciado les digan forma 90 grados. O en el gráfico
haya un tipo cuadradito entre ambos vectores, ¿no es cierto? O sea, así. Ya, Inge, gracias. Ustedes van a asumir esto siempre y cuando ya no necesitan preguntar ni nada de eso, siempre y cuando haya esta figurita. Dos vectores. Ahí te dicen que es perpendicular. Si es perpendicular, 90 grados. Mientras no haya eso, o el enunciado te diga, ¿no? Entre A y B, vectores concurrentes forman 90 grados. Entonces ahí sí, no puedes asumir casi nada. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahora, este problema lo podemos hacer por el método de descomposición y composición de vectores. ¿Qué dice? ¿Podemos o no podemos hacer? Ahí, sí se puede. Sería descomponer el vector A en el eje Y y el vector que tiene módulo de 50 en Y. Y la suma de esos lo igualamos a 0, por como está sobre el eje X. Entonces la resultante de Y sería 0. Exactamente. Y solo sería despejar A. Exactamente. Los problemas lo podemos hacer por diferentes métodos. Ya les he dicho, cualquiera. Ustedes dominen uno, lo pueden hacer. Y ese método por descomposición y composición de vectores, ¿a qué nos referimos? Su compañero ya lo ha dicho, ¿no? Trabaja en un sistema de coordenadas rectangulares, X y Y. O en el espacio X, Y, Z. ¿No? Por descomposición y composición de vectores. Descomponer un vector significa proyectarlo perpendicularmente sobre cada uno de los ejes coordenados X y obteniendo los componentes rectangulares AX y AY. Mire, esto es, tenemos un vector A acá, tenemos que descomponer, llevar a un eje X horizontal y a un eje Y vertical. Y una vez que tengamos esto, trabajamos con estos, AX y AY. Ya no con este A, ¿no? Solamente todos aquellos que están en el eje X. ¿Cómo descomponemos? ¿Cómo AY es igual a A por seno? ¿Está claro esto? AX por A por coseno. ¿Está claro esto? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se llega? Simplemente nos vamos aquí. Decimos, por ejemplo, para el primero, seno de alfa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto, que vendría a ser AY dividido entre la hipotenusa, que la hipotenusa es A, ¿no es cierto? Yo pero quiero AY, entonces, ¿qué significa? AY es igual a A por seno de alfa. Eso es lo que hemos puesto acá. Esa es la manera de descomponer. Si yo quiero la componente AX, la horizontal, digo ahí coseno de alfa, es igual al cateto adyacente, que es AX, dividido entre la hipotenusa, que es A. Yo quiero AX. AX, entonces A va a multiplicar por coseno. Y tengo esto, ¿no es cierto? Esa es la manera de descomponer. Por eso a veces nosotros simplemente ya nos vamos a X, a esta partecita que ustedes tienen que dominar. No pueden equivocarse. Yo les pido, ¿cuánto es AX? A por coseno, A por seno. ¿Sí? Dependiendo del ángulo donde esté. Pero para este caso, esa es la forma de llegar al componente AX y al componente Y. ¿Alguna pregunta sobre la descomposición? Porque vamos a hacer un problema. Inge, Dime. estos sí o sí tienen que ser o sea, tiene que tener una forma perpendicular, ¿verdad? Sí o sí, porque estamos trabajando en un eje horizontal y vertical. O un eje X horizontal y un eje Y vertical. Sí o sí, 90 grados. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esto está claro. Tal vez en el examen es muy largo, lamentablemente, ¿no? Por eso a veces no se puede resolver todos los exámenes por este método, sí, solo que es un poco más largo.
en el examen tenemos poco tiempo, entonces vamos a veces al método del polígono, ¿no? O hay veces al método del triángulo, dependiendo del problema. Una vez que hemos descompuesto, hemos sumado a X, o sea, todos los vectores en el sentido horizontal, todos los vectores en el sentido vertical, tenemos un resultado, que debería ser Rx y Ry. Tenemos dos vectores. Como son perpendiculares, aplicamos Pitágoras. Ahí está. Es el proceso inverso a la descomposición. En este caso, los datos originales son los componentes AX y AY, y se desea encontrar el módulo y sumar. ¿Cierto? A través de Pitágoras determinamos el vector A y a través del tangente de alfa obtenemos el ángulo alfa que queremos. ¿Cierto? Ese es el método que les parece, solo que es un poquito larguito, nada más, pero después obviamente esto se llama haciendo un sistema, utilizando la computadora vamos a poder resolver podemos diseñar todas las estructuras que ustedes vean, o que nosotros hacemos. ¿Qué les parece? Ese es el vector, la descomposición y composición de vectores. ¿Alguna pregunta? Me imagino que muchos ya saben eso, ¿no? Este problema, por ejemplo, ustedes ya pueden resolverlo por el método, o lo resolvemos por el método de la descomposición y composición de vectores. ¿Qué dice? Por mi parte está bien. Resolveremos Ya resolveremos por el método de la descomposición y composición de vectores. Entonces, hagamos una hojita aparte. A ver dónde está este problema. Y acá. El mismo enunciado. Vamos a colocar, entonces vamos a dibujar nuevamente. Es así. Mira, así, ¿no ven? Este es el eje X. Ay, mil disculpas, estoy fallando un cacho. Ya, este es el eje X. Este es el eje Y. ¿Ya? Teníamos un vector de 50. Sí. Un vector, vamos a hacer con azul. Este era el vector de 50. Con 53 rasgos. 50. Ahí colocaremos. Y el vector B era este. No sabían, el vector A, perdón. El vector A era este que tenía un ángulo de 60 grados. Ya, este era el B, el vector B. 50 y este el vector A, que no sabemos. Pero la idea es que la resultante esté en el eje X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Descomponemos. Aquí hay 60 grados. Y aquí hay 53 grados. ¿Qué dato más teníamos? Nada más, ¿no? Hacemos la descomposición. ¿Qué les parece? Vamos a descomponer. O sea, estos vectores los vamos a llevar al eje X y al eje Y. Vamos a ver. Tenemos el tiempo suficiente para hacer. Queríamos hacer un ejercicio más, mira, muy poco estamos haciendo. Bien, esa es la descomposición. O sea, tenemos un vector. Vamos a llevar ese vector, o esos dos vectores, vamos a llamar con verde. Verde. O sea, estoy descomponiendo, voy a tener un vector acá,
en el eje X y en el eje Y. Con otro, voy a descomponer el vector A otro color, en este. Tengo aquí un vector en el eje X y otro vector en el eje Y. Ahora sí. Aquí tengo B en el eje X, B en el eje Y. Aquí tengo A en el eje X, A en el eje Y. ¿Está bien? ¿Qué más necesito para esto? Nada más. Tengo los ángulos al vector, los ángulos, la dirección. Entonces, ¿qué he dicho? Hago una sumatoria de fuerzas en el eje X, Rx. Rx es igual a ¿cuánto? Todos los vectores que están, ya son vectores colineales, que están en el eje X, todos los vectores que están en el eje Y. Positivo para este lado, negativo para este otro. Positivo para arriba, negativo para abajo. ¿Está bien? Esa es normalmente la convención. Sumo entonces. ¿Qué tengo? ¿Qué vectores tengo? A ver, me dicen ustedes. En el eje X. Vamos. B de X y A de X. Ya. AX más BX. Hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tengo positivo B en el eje Y más ¿cuánto? Menos B de AY. Ay. ¿Está bien? Reemplazo datos. Ah, no, pero previamente, a ver. Este es la sumatoria de vectores en el eje X y vectores en el eje Y. ¿Pero qué es AX? ¿Qué es AX? Ya les he dicho ahorita, ¿no ve? ¿Cómo se descompone? AX. A ver, me dicen, ¿qué es AX? A por el coseno del ángulo. A por seno de 60. Ya, dice A por seno de 60. ¿Está bien o está mal? Está bien, ¿no? Por ejemplo, yo quiero seno de 60, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y hipotenusa es B, es A. Es AX. A por seno de 60. Ok. ¿Qué es AY? Es igual a por seno de 60. Ahora, ustedes me dicen, ¿cuál es B? X. Coloco B igual. Ya no coseno. Coseno. ¿Coseno de qué ángulo? 53. Yo quiero BY. B por seno de 52. ¿Está bien? Lo que hemos hecho simplemente es descomponer. Y la forma está en las diapositivas, ¿no? Cómo es que hemos obtenido AX, BY. Entonces, que ya tenemos estos datos. Ahí reemplazamos. AX, vamos a colocar A por seno de 60
más bx. Bx es b por coseno de 53. Listo. By es igual a b por coseno de 53. Esto no es sen. Después dice menos AY, que es A por coseno. AY es por coseno de 60. Listo. Tenemos dos ecuaciones con, bueno, la sumatoria en el eje X nos va a dar un valor. La sumatoria en el eje Y. Aquí es la condición. La sumatoria en el eje Y, ¿cuánto tiene que ser? La sumatoria en el eje Y, ¿cuánto tiene que ser? Si nosotros queremos que la resultante esté en el eje horizontal, ¿cuánto debe ser en el vertical la sumatoria de fuerzas? 0. Exactamente. Gracias. Esto tiene que ser 0. ¿Qué datos no conozco? Tengo B, que es 50. Seno 53. A. Simplemente despejo. Despejo entonces esta ecuación. Digo ahí A es igual. O, haremos por partes, para que se entienda. A pasa al otro lado con el signo cambiado. B, seno de 53, igual a A por coseno de 60. ¿Sí? Entonces, despejo A, coseno de 60 pasa a dividir. Entonces, A es igual a B por seno de 53 dividido entre coseno de 60. Reemplazo datos. B, ¿cuánto es B? 50. Por seno de 53. ¿Cuánto es? Y están calculando, por si acaso, coseno de 60. ¿Cuánto da este dato? 79.86. 79.86. Punto, ¿no? En realidad, punto. ¿Qué les parece? El mismo valor que hemos obtenido a través del método del triángulo. ¿Es más larguito? Sí. Pero se puede resolver. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas. Tenemos todavía dos, no sé cuándo vamos a hacer. Vayan pensando una clase de recuperación para que podamos hacer más problemitas. ¿El domingo? Un domingo. Perfecto. ¿A qué hora? En la tarde. Por la tarde sería ingeniero. Por mi parte, no sé cómo será de los demás. Dice. Sí, por la tarde. Sería mucho mejor en la tarde. Bueno, por mi parte. Ya, un periodo nada más. Un periodo. Puede ser de 6, lo mismo que esta clase, de 6 adelante. ¿Qué dice? 6 a 7 y media, un periodo. Para que no sea tan en domingo, aburrida, cansados.
¿Qué les parece? 6 a 7 y medio. Vamos a hacer unos 3. Perfecto. Está bien, Inge. Está bien, Inge. Está bien. Listo, entonces quedamos para el domingo a las 6 de la tarde. Igual les voy a mandar un link en ese momento ya, unos 5 minutos antes. Entonces quedamos en eso. A ver, hagamos este otro problemita. Este también se puede resolver por dos, ya les digo, por el método de descomposición o por otro método, ¿no? Ustedes van a hacer el método de la descomposición. ¿Qué les parece? Este lo resolveremos ya nomás. Tenemos 10 minutos. Creo que alcanzamos. A ver. Un voluntario, a ver. Por lo menos plantaremos algún. ¿Voluntarios? Inge, Dime. iba a leer. Muy bien. El sistema de vectores mostrados en la figura. Hallar el valor de alfa para que A más B más C sea igual a 0. A es perpendicular a B. Considere el módulo de A igual a 8. B igual a 3 cuartos por C. De C. 3 cuartos de 0,75, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ahorita, a ver, ya. Resolvamos. A y B es perpendicular, que significa que aquí hay 90 grados, ¿no? 90 grados. ABC igual a 0. ¿Qué significa? Mira, gráficamente yo voy a tratar de resolver. Aquí con rojito. Aquí con rojo. Acá. Para que sea 0, ¿cómo tiene que ser la resultante de AB? Opuesta a C. Exacto. Voy a colocar con rojo. Ahí. O sea, la suma de A y B tiene que ser opuesta al vector C. Y del mismo módulo. O sea, tiene que tener la misma dirección y tiene que tener el mismo módulo. O sea que esto es C. ¿Está bien? Bien. Empecemos. Este es el eje X y el vertical el eje Y. ¿Cómo son los ángulos? Ya sabemos tita, ¿cómo obtenemos tita? A ver. ¿Cuánto es tita? Si yo sumo 2 tita más, ¿cuánto? 3 tita más 90 grados igual 180. Exactamente. Más 90, si quieren, más tita, igual a 180. Tita en todo caso es 3 tita. Haciendo una operación, esto es igual a 180 menos 90. ¿Está bien? 90. Tita entonces es igual a ¿cuánto? 180 menos 90 es 90. Dividido entre 3. Esto es igual a 30. 70 grados. Hasta ahí estamos, ¿no? Me sigue. Si yo tengo A y B 90 grados, ¿cómo obtengo C?
decir que C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué dice? ¿Está bien? Si A y B son 90, el vector C es igual a A al cuadrado más B cuadrado, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Es razonable. Entonces reemplazo C al cuadrado. Esto es igual a A al cuadrado. ¿Cuánto es A? 8. Le colocaremos datos. 8 cuadrado más B cuadrado. B es 3 cuartos de C. 3 cuartos de C. ¿Qué más? Ah, eso está elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces ya podemos obtener, ¿no? C cuadrado menos 3 cuartos de C, eso elevado al cuadrado, igual a 8 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto da? 1 menos 3 cuartos. ¿Cuánto da esto? C al cuadrado menos 3 cuartos. ¿Cómo sería esto? A ver, a ver, a ver, a ver. C cuadrado menos 3 por 3, 9, dividido entre 4 por 4, 16, C cuadrado. Igual a 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 menos 9 sobre 16? ¿Cuánto da esto? 16. 16 al cuadrado, 16C. No, no, no. 16 menos 9, ¿cuánto sería? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 16, ¿no? C cuadrado igual a 8 al cuadrado. Y C es entonces, esto es igual a la raíz de 8 al cuadrado por 16 dividido entre 7. ¿Está bien? ¿Cuánto es C? ¿Cuánto da C? ¿Cuánto da? 12,09. 12,09. Eso es C. Ahora, ¿qué tenemos que obtener? Si vamos a hallar el valor de alfa. ¿Cuánto es alfa? ¿Cómo obtenemos alfa? Ya podemos obtener el otro vector, ese C. A, C que es 8. ¿Cuánto es B? ¿Alguien está rayando? Le pido que borre, por favor. Algo pasa. Y eso C. Ya puedo obtener B, ¿no? Digo, sí, B. ¿B cuánto sería?
3/4 de C, que es 12.09. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Hola, hola, hola. ¿Me escucha? 9.07. ¿Cuánto? 9.07, redondea. Está bien, ¿no? 9.07. ¿O no debería dar eso? Sí, ¿no? Yo tengo C, 3/4 de... ¿O está mal calculado? Ingeniero, a mí me sale 16,2. ¿Por qué? A mí me sale 9.07. A mí me sale 9.07. A mí también, 9.07. Igual. Sí, ¿no? Está bien, estamos bien, ¿no? Con el B. Sí, está bien, ingeniero. Ya. Entonces, ¿qué me fui? Ya tengo B. Ahora podemos determinar el ángulo tita. Aquí. Le vamos a llamar beta. Esto es alfa. ¿Cómo determino beta? ¿Cómo determino beta? ¿Cómo determino beta? El ángulo beta. Si es 90 grados, tangente, ¿no? Tangente. Tangente de beta. Tangente de beta es igual a ¿cuánto? Al vector B dividido entre el vector A. ¿Está bien? Y reemplazo, ¿no? Tangente de beta es igual a B. ¿Cuánto es B? 9.07. ¿Cuánto es A? 8. ¿Cuánto es beta? ¿Cuánto da? 1,13. No, pero el inversa tangente de 9.07 dividido entre 8. 48,59. Ya. Está bien, pero... Entonces, ¿cuánto es alfa? Alfa más beta más tita. Esto es igual a 90 grados. Alfa es igual entonces a 90 menos beta menos tita. Alfa es igual entonces a 90 menos beta. Beta es ¿cuánto? 48. Un valor muy grande, ¿no? Tita, tita es ¿cuánto? 30. Alfa, ¿cuánto es? 11,5. 11. ¿Cuánto? 11,5. 11,5 gramos. Bien, ese sería el resultado. Ahora, para verificar este resultado, ustedes lo van a hacer por el método de la composición, descomposición y composición de vínculo. ¿Ya? Me dicen si efectivamente es el resultado correcto. Bien, entonces nos vemos el día domingo
Vamos a pasar una horita, o un periodo. Bien, ¿está Pablo por ahí? Sí, ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Pablo. Esto hemos pasado. Pablo, a ver, no te... Al principio debo estar Inge, porque estoy con el micrófono activado. Pablo, sí, aquí estás. Yes. Ya, Pablo, estás como anfitrión.